Batalla espiritual. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, noches o días, dependiendo de en qué momento nos estén viendo y escuchando. Estamos aquí con un nuevo episodio en esta batalla espiritual, probando nuestra fe. Vamos a platicar muy entusiastamente con mi amigo Pac. Pac, pues es un servidor, un servidor de una congregación, de una iglesia cristiana evangélica y hemos decidido reunirnos para hacer pláticas posiblemente incómodas para algunos, pero necesarias en estos tiempos de mucha, de muchas dudas en todos los niveles, de muchas preguntas, de muchas inquietudes, en donde queremos todos posiblemente participar, pero también posiblemente aprender qué es lo que está pasando, particularmente con la fe. Hay temas que la cristiandad, hay temas que los cristianos se preguntan, pero luego a veces por el tiempo, por el enfoque de algunas congregaciones o lo que hacemos cuando vamos a alguna iglesia, no se puede a veces preguntar, hacer preguntas, ya sea porque pueden ser heréticas o no hay tiempo simplemente para que el pastor o el sacerdote conteste debidamente a ciertas inquietudes. Ya sabemos que hay inquietudes en muchos, ha habido en muchos de nosotros desde que somos pues niños, adolescentes, jóvenes y aún en la etapa adulta decimos, a ver, pero si Dios existiera, ¿por qué no hace esto o aquello? ¿O por qué el universo no es de tal o cual forma, o la realidad, o las cosas no son de tal o cual forma? Y eso ha producido a veces una serie de situaciones a nivel emocional, a nivel psicológico, de tal forma que pues muchos no tienen bien sustentada su fe, pero hay que tener claros los conceptos y hay que tener claras los porqués de estas situaciones que se dan. Y motivados por eso, por esas inquietudes que nos ha pasado a muchos, hemos decidido platicar aquí con mi amigo Pac para que empecemos en este canal a plantear preguntas, aunque sean un poco difíciles de hacer. Si eres creyente, adelante, puedes comentar allí en la sección de comentarios eh, y posiblemente ya tengas más información, hayas leído libros, hayas visto incluso a otros en otros canales que tal vez traten algo de esto, pero yo pocas veces lo he visto, porque sí, desde chico me planteaba yo preguntas, ¿verdad? Sobre la evolución y cómo esto parece estar en contra o contradecir al Génesis de la Biblia, cuestiones como el diluvio, que uno desde la adolescencia se plantea, a ver, ¿cómo estuvo esto del diluvio? O sea, cayó en una parte nada más de la Tierra, en esa parte del Mediterráneo, ¿y cómo fue? ¿O fue en toda la Tierra? Y si sí fue cierto o no fue cierto. Y esto pues no lo avalan los científicos. Los científicos tienen otra versión, otra narrativa acerca de por qué están las montañas como están, ¿verdad? La cuestión de las placas tectónicas, las cordilleras, por qué se forman. Entonces ellos han estudiado, han analizado, observado esos fenómenos minuciosamente o hasta cierto punto con el método científico y tienen sus propias descripciones, sus propias narrativas. Y esto es lo que venimos a hacer hoy, amigos, a hablar. Pues vamos a empezar, Pac, por conocerte a ti. Si quieres comentarnos un poquito lo que haces, qué te dedicas, qué estudiaste, qué haces en la congregación donde vas. Cuéntanos. Sí, gracias, Gersan. Hola, amigos. Bueno, pues me llamo Pak Lei Chong, tengo 30 y muy pronto, en algunas semanas, 33 años con el favor del Señor. Estudié y soy graduado de la universidad, una universidad local.
ingeniería. Y después de eso estaba yo intentando y viendo, ¿verdad? Si hacía un posgrado en pues en ciencias de la computación, en también física o en teología. Al final me incliné y el Señor puso en mi corazón también el poder estudiar teología. He estado estudiando durante 3 años ya, con el favor del Señor también, a una maestría, perdón, un Master in Arts, una maestría en estudios teológicos en el Seminario Bautista del Sur. Um, y bueno, estoy muy pronto a graduarme. Primeramente, si el Señor me ayuda en octubre, octubre o noviembre, y eso será todo para ese grado. Tal vez después pueda, y si el Señor me lo permite, las circunstancias y el dinero, especialmente el tiempo, lo permiten, pues tal vez después siga estudiando, y si no, pues bueno, con eso también me siento sumamente agradecido con el Señor. En la iglesia local sirvo en todo, desde limpiar los baños, algunas cosas de mantenimiento que a veces se ocupan, hasta también enseñar. Me gusta mucho la enseñanza y también el ser enseñado yo. Entonces, pues hago todo eso, lo que se necesita, en lo que puedo ayudar y en lo que el Señor me permite con las cosas y el tiempo que tengo y los recursos que tengo, pues procuro hacer un poquito de todo y, y espero poder también ayudar y contribuir en esto un poco. Muy bien, Pac. Sí, pues ahí en la congregación de repente, pues hemos ahí filosofado, ¿verdad? Platicado de cuestiones que no son conversaciones muy típicas eh, que se dan en general, ¿verdad? Pero pues como que somos un poco, eh, ¿cómo se podría decir? Curiosos, ¿no? De esos temas científicos y los contrastamos con los temas teológicos, bíblicos, y cómo es que puede haber una solución. Tenemos la idea de que puede haber una solución porque no pueden haber eh, dos verdades a la vez en un tema, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo quieres que empecemos? ¿Tú lo planteas? ¿Yo lo planteo? ¿Alguna pregunta? ¿Tienes por ahí, Claro. quieres como plantear la pregunta y entonces tú lo comentas y ya después yo, ¿sale? ¿Cómo ves? Sí, ok. Sí. Mira, bueno, Adelante. la pregunta del día de hoy, o lo que vamos a estar hablando el día de hoy, es sobre si la porción o el lugar en el que sucedió el diluvio fue solo el Mediterráneo, digamos, o hay partes de Mesopotamia, Irak, bueno, lo que ahora es Irak, Siria, ¿verdad? En ese tiempo no existía nada de eso. Pero durante mucho tiempo ha habido dos posturas, ¿verdad? Si la Tierra es joven o vieja. En, en, en esta ocasión vamos a estar hablando sobre la posibilidad, ¿verdad? Las dos posturas de que tanto el diluvio fue universal como el diluvio fue local. En estas dos posturas podemos ver que hay argumentos muy buenos y sólidos para ambas. Nosotros, y no quiero yo, a pesar de que pues, podríamos llegar a una conclusión de que si es o no es de una u otra forma, creo que en esta ocasión y nuestro propósito es presentar ambas de forma muy breve, ¿verdad? Esto da para incluso hacer tesis doctorales, no vamos a hacer eso aquí, pero presentar las dos de manera breve. ¿Te gustaría mencionar algo, Gersan? Sí, a ver, tú dices que hay dos opciones, una que sea un diluvio local y otra que sea un diluvio universal, ¿cierto? Sí, Bueno, hay una tercera opción, que es que no haya habido un diluvio como lo dice la Biblia, ¿verdad? Sino ujú, como lo dicen los geólogos, los geofísicos, que más bien son los movimientos de las placas tectónicas. Esa es la tercera opción, ¿verdad? Entonces podemos sí, comentar esas tres. sí, Si quieres, tú comenta esas dos y yo comento la otra, que también no soy claro, experto, pero vamos, podría ser dar algunas cla- opiniones. claro. Ah, bueno, creo que para un cristiano debe de haber ah, cierto, un cristiano maduro, un cristiano genuino, debe de, como dice Pedro, ¿verdad? Las cartas de Pedro hablan sobre que la fe es probada, nuestra fe es probada constantemente y nuestra fe debe de ser también una fe que produzca un fruto, que sea
es decir, probada y después de ser probada produzca un fruto. Entonces, en ese sentido, creo que para un cristiano principalmente debe de haber esas dos posturas un cristiano debe de estarse inclinando por alguna de esas dos. La tercera opción, en cuanto a que no hubo absolutamente ningún diluvio, ah, también es una posibilidad. Sin embargo, creo que para un cristiano debe de ser cierto el que lo que dice la Biblia, siendo inspirada por Dios, es tanto de manera textual como figurada, verdad. Así que si la Biblia menciona un diluvio, creo que para un cristiano debe de ser como el que lo interprete como algo que es verdadero, aunque puede ser o textual o figurado o simbólico. Así que en el primer punto tenemos interpretándolo de manera textual un diluvio que fue universal, es decir, que cubrió toda la tierra, ¿verdad? Ahora, interpretándolo de una manera en la que, aunque Génesis es algo que, o es un libro de historia, aunque no es un tratado detallado de astrofísica y no es un tratado detallado de genética y de algunas otras áreas o disciplinas, también podemos mirar que es un probablemente diluvio local, es decir, para ellos, para los escritores de la Biblia, ese evento sucedió y fue tan grande y tan fuerte en el lugar y en la región, en la época en la que ellos lo conocían y lo experimentaron, como en el caso de Noé, por ejemplo, que ellos pensaron o tuvieron la perspectiva o la experiencia de haber experimentado un diluvio que cubrió todo el mundo conocido, así como Cristóbal y algunos colonizadores también pues llegaban a lugares en los que pues tal vez no querían llegar ahí al inicio o tal vez llegaron de manera fortuita o por las circunstancias, pensando en que el mundo que ellos conocían era absolutamente todo, ¿verdad? Así que eso no solamente pudo haber sucedido en Génesis al momento de escribir Génesis, sino también, de hecho, sucedió más o menos en el 1500, o sea, cuando seguían descubriéndose nuevas tierras. Así que el mundo conocido se ha ido extendiendo por varios siglos o incluso milenios, y es algo que, de nuevo, la segunda postura en cuanto a un diluvio, pues puede también ser probable. Un diluvio local, perdón. Ok, bien, hay una tercera, como estaba comentando, una tercera versión, en donde podemos echar mano de lo que es la exégesis y luego la hermenéutica. La exégesis se refiere a el estudio de los textos originales y lo que los escritores en su momento intentaron decir, o sea, como yéndose a esa época, ¿verdad? Viendo el contexto histórico y lingüístico. Y en esta postura, pues, retomándonos a esa época, estamos hablando de miles de años para atrás, eh, no había un conocimiento, pues, como actualmente se desarrolla, que es el método científico o el moderno, digamos, ¿no? O sea, había una ciencia que se le conoce como primitiva, pero como lo se hace actualmente, en donde las rocas, se datan los fósiles, se estudia a través de experimentos en laboratorio el movimiento de los fluidos, en este caso el agua, etcétera, etcétera. En esa versión hay una especie como de movimiento atmosférico y tectónico de las placas que dieron lugar a las montañas. Y bueno, cuando se habla también desde la exégesis, los estudiosos o sea, de esos textos, de forma académica pueden pensar que hubo una serie de versiones en esas épocas, incluso con otras culturas, ¿eh? O sea, no solamente vemos un tipo de diluvio en la Biblia, también lo manejan otras culturas. En este momento no me acuerdo, pero creo que los mesopotámicos, babilónicos, egipcios, ya se Sí, manejaba eso.
el Gilgamesh también menciona un El diluvio. Gilgamesh, ah, sí, entonces hay quienes académicamente mencionan que el diluvio es una versión eh, adaptada pues al Génesis, adaptada del Gilgamesh al Génesis. Entonces, ¿qué dicen los estudiosos de esto? Que se conformó este mito. Y aquí viene un problema también popular, porque nada más oyen mito y dicen, ahí está, ahí está, eso no es cierto. Momento, momento. Los mitos son verdaderos. Va a sonar esto a la gente, por eso es este canal, para empezar a moverle la- los preceptos a la gente. Miren, un mito es algo verdadero en esa época, para nosotros. O sea, para nosotros un mito, eh, pues no es parte de la ciencia que se conoce actualmente, pues, o sea, no podemos utilizar la misma lógica ni un razonamiento. Sin embargo, en esa época era la forma de describir la realidad. Entonces, esta serie de eventos, como que ya se habían producido y se sintetiza ahí, y entonces los historiadores pueden decir, es que a lo mejor este mito se formuló porque en el mar Mediterráneo hubo un tiempo en el que una parte estaba taponeada y eventualmente se rompieron las rocas, o sea, se separó ahí la partecita este del estrecho de Gibraltar y entró el océano. ¡Paz! Hacía lo bestia el agua. ¡Paz! Entonces ese puede ser una observación que ocurrió en aquel entonces y que se inundaron muchos pueblos, ciudades, y se conformó eso a lo largo del tiempo. Acuérdate que también no se, o sea, la escritura ya se inventó, no cuando empezó a formularse los eventos estos que aparecen en la Biblia. O sea, al principio era trasladando de boca en boca. Y llegó un momento en que se escribió. Entonces, esta sería una manera como con el método actual que se conoce de datar de la arqueología, ¿verdad? De la geofísica. Entonces, por eso ellos tienen otra versión. Entonces, aquí yo lo que quiero decir es esto, que en el contexto científico, eh, la interpretación es así, ¿no? O sea, por medio de la datación, en donde no hay cuestiones que ellos les llaman sobrenaturales, no hay eso. ¿Por qué? Porque el método científico no se basa en lo sobrenatural, sino que estudia lo natural y trata de interpretar a través de mecanismos. O sea, ¿qué significa un mecanismo? Bueno, una serie de pasos de la naturaleza que nosotros podemos rastrear con observaciones y ese método actualmente hasta puede ser un mito para los futuros seres humanos, ¿eh? Aguas ahí. Pero eso es lo que se tiene en el método científico. O sea, al rato, quién sabe cómo va a ser la ciencia o la forma de interpretar la realidad. Pero quiero decir que si nosotros usamos académicamente la exégesis e interpretamos lo que están haciendo en ese momento, podemos ver que su ciencia les dice eso en ese momento. Y cómo actualmente podemos interpretar esa ciencia de aquel entonces a través ahora de la hermenéutica. La hermenéutica se refiere a que eso que viene y ese conocimiento, cómo se traslada a nuestra vida espiritual actual. Entonces, esa es otra postura que yo también quisiera poner en la mesa, o sea, que científicamente, ok, no es así por el método actual, sin embargo, cómo esto tiene que ver con las enseñanzas de un Dios que puede acabar en cualquier instante con una civilización, porque pues no entiende, no logra organizarse, no logra obedecer a Dios, y Dios dice, pues, ¿qué onda? ¿Qué he hecho, pues? O sea, nomás no agarran la onda. Entonces los voy a desaparecer y manda el diluvio, ¿verdad? Entonces, esto que estoy diciendo, que no es más que una forma como metafórica, ¿verdad? Como de ver qué significa esto para nuestra actualidad, pues lo estamos viviendo. Puede enviar, a lo mejor ya no va a ser un diluvio, a lo mejor podría ser un meteorito, o simplemente nosotros con una tercera guerra mundial, y que ya después en el futuro aparezca otra versión, ¿verdad? Y Dios, o bueno, a lo mejor estoy aquí abusando un poquito de esta interpretación que estoy dando, de que tal vez no sea el plan así,
pero puede ser que sí, ¿verdad? Por apocalipsis, una especie, un Armagedón. Entonces, yo lo que intento así como aportar aquí es saber bien que hay formas de interpretar la realidad a través de, de los textos sagrados y diferenciarlo de las descripciones con el método que actualmente utilizan los científicos, ¿no? ¿Cómo ves, Pac? Sí, bueno, parece ser que hay ciertas, de nuevo, como decíamos, ciertas, ciertos argumentos muy buenos, tanto para inclinarse por un diluvio universal como también para un diluvio local. Algunos de esos puntos a favor no vamos a mencionar todos, ni tampoco va a ser esto muy exhaustivo, aunque de nuevo decimos, pues esto da para mucho que hablar. Podríamos pasar horas hablando aquí sobre los puntos, sobre las posibilidades, porque como ya lo mencionaste, abarca diferentes disciplinas, la historia, la antropología, la geología, incluso en una medida, pues también, perdón, pues la lingüística también, como ya mencionaste, o sea, el entender todas esas, para poder interpretar un texto, como tú mencionaste hace un momento en hermenéutica, poder hacer la exégesis o la correcta interpretación de un texto en su idioma original. Hay algo importante a considerar y es la cultura y el contexto cultural e histórico. No se puede separar el lenguaje de la cultura, no se puede separar el lenguaje de un contexto. Y a veces es el lenguaje creando cierto contexto, la cultura creando cierto lenguaje y el lenguaje también moldeado la cultura. Entonces, esos dos al mismo tiempo moldean el pensamiento y el pensamiento moldea también la cultura y el lenguaje. Entonces, vemos una relación muy estrecha entre todas estas cosas y cuando interpretamos Génesis también tenemos que tomar en cuenta eso, el contexto, la cultura y cosas que pudieron haber pasado en ese lugar, me refiero geográficamente, en ese momento también. Así que, de nuevo, lo que decimos en cuanto al diluvio universal, pues hay algunos puntos a favor de eso. Y uno de ellos, y principalmente, es el interpretar Génesis de manera textual, porque lo que dice Génesis de manera textual es que el agua cubrió toda la tierra, ¿verdad? Y lo que sucede después es de que hay un momento en el que se lanza o se envía un ave, ¿verdad? Y esa ave, pues no regresa. Entonces eso indica o indicó más bien que pues la tierra, digamos, ya estaba seca, ¿verdad? Estaba bajando el nivel del agua. Es imposible que una ave se pueda parar en un lugar en el que no hay ramas, ¿verdad? No hay un lugar en donde posarse, sino solamente agua. Am, entonces, en ese sentido, esa fue la marca, o fue la marca distintiva pues que mostró eso, ¿verdad? Que ya se estaba bajando el nivel del agua. Estuvo lloviendo y dice el relato de Génesis, ¿verdad? Que las fuentes o el agua fue, salía desde abajo, algo así como a veces vemos en las inundaciones de ahora, ¿verdad? Están a veces, ha estado lloviendo muy fuerte también aquí en Aguascalientes, pero en Ciudad de México y en otros lugares lamentamos mucho ese hecho de las inundaciones, de que gente pierda su casa, de que gente pierda sus vehículos, de que tengan muchos problemas también para poder llegar a veces a su trabajo o salir. Eso es lamentable y no nos sentimos, pues, de nuevo, para nada, ah, pues, indiferentes en cuanto a eso, nos dolemos también. Y lo que sucede es de que eso también nos da una idea, ¿verdad?, del diluvio. Imaginemos eso por cientos o miles de veces multiplicado, así que es algo fuerte, es algo difícil en donde uno no quiere estar. Ahora, si eso fue universal de nuevo, ah, hay un problema y es de que un punto en contra es de que ¿de dónde sale tanta agua? El núcleo de la Tierra, claro que tiene, tiene algunos metales pesados, tiene algunos gases también, tiene un núcleo pues que parece ser mm, pues de un metal o de metales pesados, pero el problema es de que sí, claro que hay agua debajo de la corteza, pero probablemente no sea la cantidad de agua necesaria o durante la formación de la Tierra,
probablemente mucha de esa agua, porque sí hubo un punto en el que la temperatura y la presión en la Tierra eran mucho, muy altas, cosas que no se van a volver a ver, esperemos, ¿verdad? A menos que, como tú dijiste, haya un apocalipsis o un evento nuclear mucho, muy fuerte, esperemos que el Señor nos libre de eso. Pero si fuera el caso, pues bueno, también descansamos en el Señor y Él nos llevará con Él. Pero lo que sí sucede es de que hay muy una probabilidad, o al menos geológicamente, una probabilidad muy poca, o no hay hasta ahora indicios geológicos que después los podríamos encontrar, ¿eh? Pero hasta ahora no hay indicios geológicos o hallazgos geológicos suficientes como para eh, comprobar de manera universal que existen esas reservas de agua, porque a menos que se hayan evaporado, ¿verdad? Que es otra opción, o sea, que se hayan evaporado, que hayan sufrido algún tipo de cambio también y que así como llegaron se hayan ido a un lugar en el que no lo hemos encontrado, no tenemos acceso a él. Eso también es probable. Am, pero pues es un punto en contra, ¿verdad? Del diluvio universal, de que pues al menos es muy poco probable encontrar esas reservas que hasta el momento de nuevo, pues sí se han encontrado reservas de agua mucho, muy grandes. Am, y los océanos son reservas de agua también mucho, muy grandes, ¿verdad? Pero no para llenar completamente el mundo conocido, me refiero totalmente, en esos niveles que describe Génesis. Así que esos son algunos puntos a favor del diluvio universal. Y en cuanto al diluvio local, pues es de que, bueno, hay mucha más probabilidad de que el agua que conocemos, las reservas que sí conocemos, hayan llenado solo esa porción, solo esa región de la Tierra. De nuevo, es más fácil llenar y que esa porción de tierra se haya llenado en los días en los que Génesis lo describe, porque fueron apenas unos cuantos, no fueron cientos o miles de días, fueron apenas un par. Entonces, es mucho más fácil llegar a esos niveles tan grandes, tan altos de agua en un lugar pequeño, o me refiero más pequeño que toda la tierra, en un par de días. O sea, es más fácil llenar una alberca en unas horas a tratar de llenar el océano Atlántico o el Pacífico en unas horas. Eso simplemente no va a suceder. Así que si el océano Pacífico o el Atlántico, solo uno de ellos, o por ejemplo no sé, mm, el mar Báltico tal vez, o sea, solamente llenar un océano de esos que de hecho ya estaban llenos probablemente cuando Génesis se escribió. Si solamente llenar uno de esos es sumamente complejo, llevaría y tomaría mucho tiempo y agua. El llenar toda la Tierra probablemente también tomaría bastantes días o semanas o incluso años o milenios o eones, no sabemos, pero dependiendo de la postura de si crees que la Tierra se formó en 6 días o no, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Así que, de nuevo, también existen algunas posturas, perdón, algunos argumentos a favor del diluvio local y uno de ellos es el tiempo, la cantidad de agua que se requiere. Ah, y algo en contra, de nuevo, pues es la exégesis de esos versículos que Génesis debe de ser interpretado como es un libro de historia, debe de ser interpretado de manera textual. Ah, así que cuando la tierra se llenó, dice Génesis completamente, pues un punto en contra de esa postura es de que puede llegar a atentar, digamos, contra una interpretación 100% textual de esos pasajes. Así que, de nuevo, hay muchos más argumentos, no estoy mencionando todos y probablemente ahorita olvido algunos importantes, pero eso de manera breve. Ok, Pac, mira, sí se me hace muy interesante que tú estés ahorita haciendo algunas hipótesis sobre cómo pudo haber salido esa agua para llenar pues, los espacios, ¿no? Sobre la Tierra. Eh, y también se me hace interesante que lo que dices, ¿no? Es decir, que hay que interpretar literalmente. Y habría que, bueno, por lo de literal, creo que estás pensando de manera física, de manera como científica. O sea, literal quiere decir que así fue físicamente. Y bueno, la otra versión que te daba es que es de forma mítica, pero sin decir
sin decir una falsedad por el contexto exegético. Pero estas hipótesis físicas que das, ¿no? De la Tierra, del núcleo, de cómo pudo haber salido para embonar o hacer embonar el texto, eh, que es metafórico en un sentido académico, que se pierda el sentido metafórico y hacerlo con sentido físico. Ya cuando empiezas a pensar así de manera mecanicista, quieres hacerlo embonar, ¿no? O quieren hacerlo embonar, yo creo que una buena parte de la comunidad cristiana. Eh, Leyendo el Génesis, el Génesis 7:11, pues habla de lo que comentas, ¿verdad? Las compuertas de los cielos fueron abiertas. Entonces, en aquel entonces, o sea, ahora sí usando también la exégesis, sí se pensaba, y también lo menciona la Biblia, que se dividieron las aguas. Y lo pensaban de esa forma, se dividieron para que quedaran abajo y arriba. Entonces, cuando dice que se abrieron las compuertas, es que toda el agua que estaba arriba se vino para abajo. Y bueno, ahora sabemos que arriba del cielo, pues no hay mucha agua. Pero me parece que en aquel entonces sí pensaban que había agua allá, y por eso, si lo leemos literal, ¿eh? O sea, así fue, así fue literalmente, si se piensa literal. Entonces, esto contrasta con las observaciones actuales. Eh, y, y bueno, este, tus hipótesis también me recuerdan a los primeros observadores o gente que llegaba a decir que la Tierra, que los continentes se movían. Los científicos de aquel entonces no les creían, están locos. ¿Cómo que las cortezas se mueven? O sea, si nosotros las vemos quietas y no sentimos que estén jaloneando. Entonces, digo, o sea, a reserva de comprobar lo que dices, puede que tengas razón, pero no se ha comprobado que haya mucha agua suficiente abajo, ¿verdad? Eso de que el agua se puede perder, no se puede perder, el agua no se pierde. O sea, el agua se evapora y no hay forma, a menos que nosotros hagamos algo, regresa, ¿no? El agua está en tres fases. O sea, toda el agua que tenemos ha estado así por millones de años. No sé, o sea, no hay forma de que se esconda. Bueno, quiero decir, sí, sí se puede quedar abajo de túneles o zonas subterráneas, sí, pero es toda la que hay y no hay más o hay menos. De hecho, ni siquiera se sabe cómo exactamente tenemos agua. Una hipótesis es que los cometas vinieron y cayeron y llenaron a la Tierra de agua. Y luego esos cometas, ¿cómo obtuvieron el agua? ¿No? Bueno, entonces, está por resolverse, pues, o sea, lo que tú propones entonces es como de los conocimientos que tenemos actualmente, no podemos empatar lo que dice la ciencia con lo que dice literalmente, si lo leemos literal, el Génesis. Entonces, amigo, pues leer literalmente el Génesis eh, y creer literalmente en que hay movimientos de las placas tectónicas y que los científicos están diciendo que más que un diluvio es un proceso de los fenómenos atmosféricos y del propio movimiento, porque se juntan las placas y van formulando las cordilleras, etcétera, etcétera. Entonces son dos versiones contrapuestas. Si ambos los consideramos literales, o sea, físicos, eventos físicos. Y ese ha sido el problema con esa disputa que hay entre los ateos y los creyentes, o algunos ateos y algunos creyentes, en donde piensan que lo que dice
la Biblia, el Génesis particularmente, es literalmente cierto, físicamente cierto. Y el ateo dice, no, 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 no es cierto. No es Dios el que lanzó el diluvio, sino que naturalmente, mecánicamente, solita, la naturaleza hace que haya movimientos tectónicos y nosotros veamos lo que vemos. ¿Cuál es la postura cierta, amigos? Pues ahí está el debate, si es que se leen ambas cosas literalmente. Y ambas cosas, una de ellas tiene razón literalmente, o ninguna de ellas tiene razón literalmente, sino que habrá que ver en su contexto a qué se refieren. En el caso bíblico, bueno, pues muchos estudiosos de la Biblia, teólogos, hablan de que no hay que leerla toda literalmente, sino que algunas cosas sí, sobre todo la parte de la ética, la moral, todo lo que tenga que ver con la salvación del alma, o bueno, o la salvación de sí, ¿no? Del alma, del espíritu, del alma, del alma. ¿No? También ese es otro tema que Ese es sí. otro tema. el- Ok, ok. Y lo que comentas de la tierra joven, sí, porque esto va ligado con la tierra joven. Si tiene, como dicen los científicos, 4.500 millones de años la Tierra subsistiendo aquí en este universo, o tiene, pues hablan de 10.000 o algo así, algunos Más eh, o, más o menos 6.000, ecologistas. 6.000, entre 6.000 y 7.000 años. Ajá. Sí, por querer leer literalmente, físicamente, interpretar físicamente los pasajes bíblicos. Entonces son temas que hay que poner en la mesa y nada más saber dentro de el modelo de cada uno de los pensamientos, de cada uno de las doctrinas, o en este caso la doctrina versus el método científico. Lo que yo sí diría es lo siguiente, eh, que si nosotros tenemos actualmente un método científico, también ese método que nos está diciendo, nos está proponiendo una versión de los hechos, puede ser que al rato cambien, porque encontraron, así como ocurrió con los primeros que decían, es que se está moviendo la Tierra, pero no les creían. Y esto me recuerda también a otro hecho físico, el de los meteoritos. Antes los mismos científicos no creían que cayeran rocas del espacio. Y alguien empezó a decir, es que caen rocas del espacio. Y los consideraban, pues, charlatanes, ¿no? Los científicos los consideraban a ellos charlatanes. ¿Y qué va pasando? Oh, sorpresa, sí caen rocas del espacio. Caen toneladas diariamente de rocas, de polvo y pedazos. Y bueno, hay que estar observando que no llegue uno de kilómetros de tamaño, porque si no, hace un desastre aquí en la Tierra, ¿no? Como pasó con los dinosaurios, en la época de los dinosaurios. Entonces, bueno, esa sería como, mi invitación a pensar esto. Y claro, viene luego una posición. ¿Cuál es la posición de una persona? ¿Cuál es la creencia? Y hay que ser demasiado cautelosos porque podemos estar equivocados, como dije hace rato. O sea, puede ser que en un futuro haya otro método. Por ejemplo, lo digo por lo siguiente, mira. Decimos, es que Dios no interviene. Son las placas tectónicas, todo es natural. Eso puede estar equivocado a su vez, porque si al rato descubrimos, de alguna manera, ¿verdad? Yo ahorita también estoy así como echando a andar la imaginación. Que descubramos cómo es Dios, vamos a poner. O sea, ¿a qué nos referíamos todos con Dios? Porque puede ser que hasta muchos estemos equivocados realmente en querer definirlo y a la mera hora todos estamos equivocados y no le atinamos al 100. Pero supongamos que en algún momento, tanto científicos como creyentes dicen, ah, este es el Dios del que hemos hablado. Y una de las cualidades de ese Dios que todos nos damos cuenta que existe es que esté en todas partes. O sea, como una definición clásica, ¿verdad? Que es omnipresente. Entonces, al ser omnipresente, por más que un naturalista diga que solito se dan las cosas, en el futuro puede decir, ah, es que eso que decíamos que solito no era tan así.
¿Por qué? Pues porque estaba presente en todo punto y sin darnos cuenta sí hace cosas. No lo sé, ¿no? O sea, lo digo porque también esto puede ser un tema y tratarlo y no está tan errado. Pero así como la conocemos, como conocemos el método científico es frío, no hay intervención de una conciencia externa, menos de un Dios, o sea, por las, por los productos que da en conocimiento, en información, que son precisos pero no exactos. Muchas veces son precisos pero no exactos. Y muchas veces son imprecisos. ¿Ok? Bueno, te dejo la palabra, Paca. Sí, creo que algo que sucede en cuanto a la Biblia es de que es un manual y es un libro que habla acerca de fe. Es un libro y es un manual en cuanto a la historia de redención. La Biblia tiene un propósito que es mostrar a un Dios soberano, que Él es creador de todo, que por su voluntad y aunque Él no necesitaba, ¿verdad? Él ya existía y Él existe en sí mismo, Él tiene toda la adoración que necesita. Antes de que incluso los ángeles fueran creados, el Padre ya era glorificado por el Hijo y el Espíritu, y Cristo también por el Padre y el Espíritu por Cristo y el Padre. Así que en la Trinidad vemos que Él ya es glorificado en sí mismo. O sea, no necesitaba Dios crear los ángeles ni nada ni nadie para ser glorificado. Él ya tiene gloria en sí mismo a través de esas tres personas. Así que Él después crea todo. El tiempo, primeramente, el tiempo, hubo un momento, ¿verdad? Génesis 1:1 dice en el inicio. Así que lo primero que empezó a existir fue el tiempo. Entonces, después del tiempo, empezó a existir y se creó la materia. Y eso es algo que la relatividad puede y de hecho explica, ¿verdad? O sea, la primera dimensión que se creó de las cuatro dimensiones que conocemos ahora fue el tiempo. Así que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todo empezó a crearse, ¿verdad? Después los átomos de hidrógeno empezaron a fusionarse y empezó a generarse el helio y así de metales más pesados y así constantemente, ¿verdad? Así que vemos que el Señor creó todo y el tratar de conocer a ese mismo Dios que en Génesis crea todo, después a los seres humanos, luego los seres humanos desobedecen y luego va empezando, continuando el relato bíblico. Después vemos en el Nuevo Testamento los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y al final del Nuevo Testamento vemos Apocalipsis, y en Apocalipsis todo es regenerado, todo es renovado, todo es restaurado, ¿verdad? Así que esa es la historia que vemos en la Biblia. De nuevo, no es un tratado detallado de astrofísica. Yo quisiera y quiero, y creo que tú también, Gersan, el poder conocer más detalles y el ir a lo profundo, ¿verdad? De la astrofísica desde una perspectiva bíblica. Me refiero que como cristianos que somos, y a veces no podemos. El hacer este tipo de preguntas, quiero decir, es bueno. Creo que la iglesia debe de hacer preguntas que son incómodas o que son difíciles de contestar. He conocido pastores en algunas iglesias en las que con algunos de sus muchachos han hablado con ellos o con sus padres, con algunos de los adolescentes, y les han dicho, mira, que tu hijo no haga preguntas difíciles, que me los está aquí alborotando. Eso está mal. La Biblia dice que por falta de conocimiento el pueblo perece, y quiero decir que un espíritu crítico, un espíritu inquisidor, me refiero en que hace preguntas, ¿verdad? No inquisidor de andar cortando cabezas, inquisidor de hacer preguntas es algo que debe de ser cultivado, o sea, un espíritu diría, una actitud, ¿verdad? O sea, una actitud de erudición debe de ser cultivada en la iglesia. Eso es algo bueno y eso es algo que la iglesia necesita hacer. Ahora vemos con ChatGPT y con mucha de la IA una tendencia a que las personas, hace poco se hizo un estudio y hay un paper en el que las personas retenían muy poco de lo que les dejaron hacer un escrito, ¿verdad? Así como de usa ChatGPT para hacer tu documento. Y lo que sucedió fue de que hubo dos grupos, ¿verdad? Y el primer grupo fue una persona que no tenía acceso a ninguna herramienta, simplemente su teclado y ya. Y las otras personas tenían casi que de todo. El caso es de que las personas que tenían solo pues, su teclado y su mente y sus dedos y ya, ellos tuvieron mucha más capacidad creativa, pudieron retener, perdón, mucha más información, muchas más cosas. Así que
vemos que el hacer preguntas es algo bueno y en una era, o al menos probablemente tengamos cada vez menos capacidad crítica, cada vez menos un pensamiento profundo. Así que al hacer preguntas como estas, creo yo que ayuda a la iglesia a poder tener un pensamiento profundo en temas que si bien no son esenciales, son deseables. Así que en ese sentido, de nuevo, Gersan, pues yo te agradezco mucho y me da mucho gusto el poder compartir contigo esto. Y espero y oro al Señor que esto sirva el poder preguntarnos, ¿verdad? Si la tierra o el diluvio fue local o universal o no hubo diluvio, o cómo se compara esto con otras culturas de la antigua Mesopotamia. El poder investigar o que quienes nos escuchen, quiera el Señor, investiguen más profundamente y con más detalle esto y tal vez después, como tú mencionaste al inicio, regresar con un comentario, una pregunta o un correo o algo. Si el Señor inclina y hace, inclina el corazón de estas personas quienes nos escuchan a hacer esto, eso es bueno Muy y bien, que, y que le conozcan a Él. Así que te agradezco mucho, me anima mucho el poder también compartir y hablar contigo de esto y, y con el favor del Señor, pues que podamos seguir conociéndole y amándole más a través de esto. muy bien, Pac, pues a mí también me animó y a platicar contigo y te agradezco que hayas comentado, aportado estas opiniones y que sirva para que la gente sea inquisitiva actualmente, que no se conforme con lo que le diga su pastor, sus sacerdotes, sus maestros, porque de ser así va a ocurrir lo que muchos piensan de la singularidad de la IA, que nos va a rebasar. Yo soy escéptico en eso porque la conciencia no se puede describir por ningún método, así como el método científico, pero sí digo, o sea, de lo que hemos hablado de forma espiritual y todo eso, como que estamos más familiarizados con la mente, con las ideas, con la conciencia misma y cómo es que hay una conciencia, pues más allá de lo físico, que ha dado la vida, que ha creado lo que vemos, la materia. Y ese es el reto, amigos, a que nos preguntemos, no tengamos temor, porque si nos conformamos con lo que nos dicen, vamos a terminar siendo, pues, esclavos del sistema. Y, y pues muchas gracias, Pac. Yo creo que ha servido para estimular a la gente y ahí lo tienen ustedes. O sea, ustedes pueden pensar sobre esto que acaban de escuchar y si les gustó, pues dejen por ahí un like, compartan este video a sus amigos y también hagan preguntas por aquí. Vamos a seguir hablando más. Espero que podamos seguir charlando, Pac, sobre otros temas, la Tierra Joven, ya hablamos, por ejemplo, la cuestión de por qué existe la maldad y todo lo que aparentemente sea argumento en contra de un creador, de un Dios. Pues muchas gracias. Nos vemos entonces. Hasta la Gracias, vista. amigo. Chao, chao.